Hello, hello. Bienvenidos una vez más a Razonando mi Fe. Vamos a continuar con esta serie de videos en los que platicamos acerca de la Biblia. No de un pasaje como tal en concreto, sino en general para que cuando leamos pasajes en concreto le podamos sacar el mejor jugo posible. En el video anterior hablábamos de la importancia de leer la Biblia. ¿Por qué quiero leer la Biblia? ¿Por qué debo querer leer la Biblia? Hoy hablaremos como de su estructura, de sus tripas, etc. Primero, la palabra Biblia viene del griego, que es el plural de biblión. ¿Qué significa biblión? Librito o folleto, o para más fácil, libro. Entonces, Biblia sería libros. ¿Y por qué si yo solamente aquí veo uno? Porque esto es la compilación de muchos libros que se escribieron a lo largo de más de 1000 años. Más o menos 1100 años tardó la Biblia en terminar de escribirse. Básicamente esta es la biblioteca de un pueblo. No la biblioteca total, pero sí la biblioteca religiosa. Es el resumen, todo compilado en un solo libro. Por ejemplo, aquí atrás de mí ves el catecismo, de doctrina social, de cristología. El resumen del pueblo de Israel, todo lo van a compilar en un solo libro, que es la Biblia. Si nos vamos a la definición, ya no a la etimología, que es la Biblia, el conjunto de libros inspirados por Dios, esto es importantísimo, a través de los cuales Dios mismo nos revela su ser y su voluntad para nuestra salvación. O sea, ya quedó establecido que no es uno, son muchos, que Dios los inspira. Aquí en otros videos vamos a hablar un poquito más de cuál fue el proceso, de cómo se escribió, pero no nos imaginemos que el autor sagrado entró en un trance y solo Dios le movía la mano. No, sí Dios va a inspirar, sí Dios va a hablar, pero el autor va a poner un poquito de sí, de su realidad, de su contexto. Y por eso es importante estudiar y no leer la Biblia, decía un maestro, como si lo hubiera escrito un mexicano hace 15 días. Tenemos que ser conscientes de qué era lo que pasaba en ese momento, qué inspiró al autor sagrado, etc. Pero sigue siendo actual. Seguimos aprendiendo de ella, la seguimos leyendo, la seguimos meditando, porque no deja de ser palabra de Dios, en el que Dios mismo nos revela. ¿Qué es revelar? Quitar el misterio, quitar el velo, para que podamos ver qué su ser. ¿De qué nos va a hablar la Biblia? De Dios. Dios mismo quiere que lo conozcamos. Yo ahorita te hablo de Dios, te hablo de Jesús, pero en la Biblia Dios habla de sí mismo y su voluntad para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos salvemos. Dirá la Biblia, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí vamos a encontrar el cómo. Yo siempre he dicho, yo quiero hacer la voluntad de Dios, nomás que me diga cuál es. Mijita, póngase a leer la Biblia y ahí Diosito le va a informar. La Biblia en general se va a dividir en dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Básicamente el Antiguo Testamento es todo lo que se escribe antes de Jesús. Se termina de escribir aproximadamente hacia el año 50 antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento nos va a hablar de la vida de Jesús y de los apóstoles hasta la muerte del último apóstol, que es Juan. Se va a terminar de escribir más o menos por ahí del año 90, algunos lo mandan hasta el 100. No está exactamente fechado, pero quédate con ese aproximado. Obviamente después de Cristo. Yo le digo mucho a los muchachos a los que les doy este tipo de temas, que si quieres hablar con Dios, lo único que tienes que hacer es hablarle por teléfono. Y todos me hacen la misma cara de confusión de de hecho tuve una chiquilla que sí sacó su teléfono y lo marcó y yo así de, no va por ahí. Yo digo que el teléfono de Dios es 273-4627. ¿Por qué? Ya dijimos, 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo. 73 libros en total. Toda la Biblia contiene 73 libros. No es uno, son muchos.
46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Esto me ha ayudado a mí como una técnica de memorización, pero también es una analogía, considero yo, muy linda. Si quieres hablar con Dios, si quieres escuchar lo que te quiere decir, lee la Biblia. El número 273, 46, 27. ¿Por qué se le llama testamento? Esta es una palabra latina. Lo vamos a llamar así hasta que se traduce al latín. Y el latín es la forma que logra traducir del griego. En el griego va a ser como contrato la palabra. Y en el hebreo lo que quiere decir es pacto o alianza. Recordemos que la identidad del pueblo judío es esta alianza que hace Dios con ellos. Entonces, si le dices antigua alianza y nueva alianza, pues a lo mejor no es tan popular, pero es bastante válida. Vendría siendo la palabra hebrea y testamento la latina. Es la más conocida, testamento, yo que tú me quedo ahí. Pero creo que el testamento o contrato se oye muy transaccional. Y cuando hablas de alianza es así como que Dios que apuesta por ti y se oye más bonito. No sé qué pienses tú. Paréntesis chiquito, en otro video ya le meteremos más a profundidad a este tema. Si quieres saber si tu Biblia es católica o protestante, está bien fácil. Cuenta los libros que tiene el Antiguo Testamento. La Biblia católica va a tener 46, como ya lo mencioné, mientras que la protestante va a tener 39. Hay 7 libros que fueron aceptados en un segundo momento, que la Iglesia Católica sí los tiene como parte del listado oficial, y los protestantes decidieron rebanarlos. Estos a mí no me funcionan, besitos, bye. Si quieres tomar la Biblia de tu casa, vete al índice, cuenta los libros del Antiguo Testamento, si tienen 46, estás del otro lado. Para su estudio la vamos a subdividir en más partes. O sea, digamos que la división general es Antiguo y Nuevo Testamento, pero si agarro el Antiguo Testamento vamos a tener grupos de libros. El primero, la Torá, la Ley o el Pentateuco. Es exactamente lo mismo y como te lo encuentres se refiere a los mismos 5 libros y van a ser los primeros que encuentres en la Biblia. Dependiendo de la edición de tu Biblia, es el orden en que te vas a encontrar los libros, más cambian el Antiguo Testamento. Pero estos 5 siempre van a ser los primeros. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Aquí está concentrada el origen del pueblo y todas las leyes del mismo. Luego vamos a tener los históricos, los que nos van a platicar la historia del pueblo. Aquí vamos a encontrar Josué, Jueces, los 2 de Samuel, los 2 de Reyes, Crónicas, Macabeos, Judith, Ruth, Esther, etcétera, etcétera. Es un total de 16 libros. También vamos a tener los sapienciales, cuyo objetivo es enseñar y en su mayoría están escritos en verso. Aquí entrarían también los poéticos. Llámese Eclesiástico, Eclesiastés, Sabiduría, los Salmos, Proverbios. Y finalmente los proféticos. Aquí entran todos los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Baruch, Habacuc, Miqueas, Oseas, Amós, Nahum, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una división bastante general que nos ayuda para su estudio o para saber de qué estamos hablando. El Nuevo Testamento también se va a subdividir. La primera parte son los escritos o los históricos, que vendrían siendo los 4 evangelios y hechos de los apóstoles. ¿Qué nos hablan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de Jesús? ¿Qué pasó en la vida de Pedro y de Pablo y los primeros apóstoles? Después vamos a tener los libros didácticos. Aquí van a estar todas las cartas. La mayoría las escribe Pablo, 13 en total. Las has escuchado a los romanos, a los corintios, tesalonicenses, gálatas, filipenses, Tito, Filemón, Timoteo, colosenses, efesios y así. Y también dentro de aquí vamos a encontrar las cartas católicas. Se les llama así porque no tienen un destinatario. Recordemos que el término católico significa universal. Entonces están dirigidas al mundo. Las de Pedro, las de Juan, la de Judas, la de Santiago.
Y aquí entra la carta a los hebreos, que si bien no es propiamente una carta, es más bien una homilía, por eso a este grupo se le llama didácticos, porque lo que quieren es enseñar. Y finalmente tenemos al Apocalipsis, que se trae su cotorro aparte, tiene una teología diferente, es un género literario diferente, todo es diferente, entonces no lo podemos agrupar con nadie más. Lo estudiamos por aparte al Apocalipsis. Cabe mencionar que al día de hoy no tenemos un solo texto original. No, ¿cómo? Pues hace sentido. Antes se escribía o en pergaminos o en papiros y pues son materiales que se desgastan. ¿Qué pasaba? Había copistas. Así como nosotros tenemos la imprenta y de un archivo imprimimos N cantidad de libros, antes no existía eso, ¿verdad? Entonces a manita había una profesión, que era la profesión de copista, y a eso se dedicaba, a copiar los libros. Entonces lo que nosotros tenemos son manuscritos o copias. El libro original que escribió de puño y letra Isaías, lamento informarte que no existe, no lo tenemos, pero sí tenemos copias de ese mismo escrito. Los más importantes son dos. El primero es el manuscrito de Leningrado, que data hacia el año 1009 de nuestra era, después de Cristo, y es el manuscrito más antiguo que se tiene en hebreo, 1009. O sea, pues, bastante nuevo. En griego, la historia cambia. El más antiguo es el Códice Sinaítico del siglo IV después de Cristo. Estamos hablando de 500 años antes aproximadamente. Pero este es en griego. O sea, la versión griega es más antigua que la hebrea. Y un dato interesante, en 1947, o sea, hace muy poquito tiempo, en Qumran, ¿qué es eso? Son unas montañas cercanas al Mar Muerto, donde vivían unos monjes en tiempos de Jesús, más o menos años, como decir franciscanos o carmelitas. Eran unos monjes que vivían ahí y ellos tenían sus rollos y sus escritos. Se desaparecieron, se fueron, se desintegró la comunidad, pero ahí se quedaron los rollos y se quedaron enterrados y pues solo Dios lo sabía. Y después arqueólogos los descubren, 600 rollos. Y los más antiguos están datados más o menos hacia el año 4 o 3 antes de Cristo, obvio del Antiguo Testamento. Entonces esto es un hallazgo sumamente importante porque coincide con los manuscritos que sí tenemos. Entonces eso le da validez. A pesar de que nuestra copia en hebreo más antigua es pues bastante nueva, relativamente, el hecho de que coincida con estos manuscritos aislados, no una copia completa, pues nos da bastante tranquilidad que la copia efectivamente es fiel. Y en la antigüedad vamos a tener varias versiones. ¿Qué pasaba? Que los judíos fueron expulsados de Jerusalén cuando los invade Babilonia. Algunos huyen a Egipto, que era una colonia griega, o a otras ciudades griegas. Entonces, ¿qué pasaba? Muchos judíos ya no hablaban hebreo y la Biblia en su mayoría del Antiguo Testamento estaba escrita en hebreo. ¿Qué hicieron? La traducen al griego y a esta versión se le va a llamar la Biblia de los 70, porque 72 judíos, bien judíos, se pusieron a traducirla y fue la versión que nos regalan. Y la otra versión va a ser la Vulgata. Esta también es una traducción ahora de San Jerónimo. El Papa le va a decir, oye, es que ya nadie habla griego, ya todos hablamos latín. Entonces, ¿qué te parece si agarras la Biblia y la traduces al latín? Así lo hizo, y son dos versiones que si bien no van a ser las originales, sí van a ser sumamente importantes, como un parteaguas para las 2000 traducciones que tenemos hoy en día. La importancia de hacer la Biblia más asequible a todo el mundo mundial y que el lenguaje no sea una barrera. Así que ya hoy aprendimos un poquito más de cómo se estructura, a lo mejor cómo encontrar los libros, pues sí, digo yo, a perderle el miedo, a que cuando agarremos un índice ya sepamos de lo que estamos hablando y podamos encontrar mejor
nuestras citas bíblicas. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Yo soy Liz Franco, estuviste en Razonando mi Fe y recuerda, razona, cree, ama y contempla.